haciendo un modelo elipsoide. Esto lo voy a explicar un poco después. Entonces, o sea, sí, es un modelo irregular. Y, pues, ya, bueno, ya estoy rayando un poco. Disculpa. Entonces, sí, si bien no es ni esférica y es más bien una forma de, sí, es geoide, pero también es más parecida a un elipse en cierto modo. O sea, de que digamos de que estamos usando 100% un modelo de elipse que sería parecido en un modo a una esfera, pero con un lado más achatado. En el caso de la Tierra, estos lados achatados serían los polos. Y esto debido a la fuerza centrífuga que se recibe la Tierra al estar rodeando, hasta el estar dando vueltas al Sol, lo cual hace que se extienda más la parte que sería el ecuador, mientras que sea mucho más chato los polos. En otras palabras, significa de que el radio del ecuador es considerablemente más grande que el radio de los polos. Como por ejemplo acá estoy diciendo de que el radio sería de 6.378 kilómetros en el caso del ecuador y de los polos sería 6.356. Con respecto al modelo elipsoide, este se tiende a usar mucho más en comparación al geoide porque, bueno, es mucho más práctico y así ayuda mucho más, hace más fácil por así decirlo, el de crear modelo de mapas, porque o sea, es mucho más simplificado, ya que estamos viendo una superficie más lisa, en cierto modo. Y bueno, luego hacemos con ay, me confundí, ay, Dios mío. Disculpa, aquí está el modelo hoy la forma elipsoide. Y luego están las líneas imaginarias. Las principales serían los paralelos y los meridianos. Comenzando primero con los paralelos, están enumerados del 0 los 0 a los 90 grados. Y lo que miden estos son la latitud y se usa como punto de referencia el Ecuador. Lo que me quiero referir con el caso de los grados, o sea, simplemente es de que, digamos, de que tenemos una esfera y estamos tomando el centro. A ver, espera, Dios mío. Estamos tomando una esfera, ya digamos, esta acá, y tenemos digamos que es nuestro Ecuador. ¿Ya? Entonces, si tomamos, por ejemplo, el punto del centro, que sería más o menos acá, estaríamos formando nuestra línea. Y ya, digamos de que este sería unos 45 grados, así que significaría que la latitud en sí sería de 45. Y aquí más, y aquí también están los países que se encuentran dentro del Ecuador. O sea, obviamente el Ecuador, Colombia, Brasil y otros varios de África y el, el sureste asiático. Y luego están los meridianos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son determinados? O sea, el punto de los meridianos inicia y termina entre los polos. O sea, digamos, o sea, el punto de referencia son tanto el polo sur como el polo norte. Y a diferencia de los paralelos, se enumeran de los 0 a los 180 grados. Como también miden la longitud y el punto de referencia que se usa es el meridiano de Greenwich, que sería el grado cero. El meridiano de Greenwich en cuestión se encuentra en Greenwich, en Reino Unido, y este recorre tanto Francia, España y otros países de África principalmente. Una cosa que me olvidé mencionar ahorita sobre el caso de la altitud es de que a diferencia del meridiano, el punto de referencia, si hay como una diferencia notable en lo que podrías distinguir, que sería el, el paralelo de referencia, ya que el Ecuador es también, de hecho, la zona en que en promedio es mucho más caliente y de hecho tiene más presión.
presión atmosférica, quiero decir. Luego está la otra medida sería, bueno, no sé otras medidas en sí, pero está el antimeridiano de Greenwich, cual se usa como la base para la línea internacional del cambio. Y y por eso es que en parte también se ve como es de que no es necesariamente recta, sino es de que está desviándose. O sea, en este modelo no se ve bien, pero de hecho debería estar desviando no me estoy rayando, porque estoy un poco estresado ahorita. Porque de hecho o sea, en este modelo, o sea, la imagen que estoy mostrando no es necesariamente precisa, porque de hecho debería más bien desviarse en lo que sería el estrecho de Bering, ya que más que todo el tema de por qué es así, o sea, no es 100% recto, es más por cuestión de ser más práctico, porque pues digamos de que hay una isla justo cruzando el antimeridiano, cual de hecho sí pasa en cierto modo. Eso significaría más o menos, podría decir, de que de un lado de la isla tiene una diferencia de 24 horas que el otro lado de la isla, por estar cruzando, porque el antimeridiano está literalmente cruzándolo. Bueno, ya para otras medidas sería más, no sé, o sea, desde oeste, o sea, está más adelantado, o sea, si pasamos de este a oeste, nos estamos adelantando en el tiempo, por así decirlo, y viceversa si es de oeste a este. Luego están otros paralelos menores. En sí, tanto los paralelos como los meridianos, de hecho, técnicamente son casi infinitos, pero por ejemplo, en el caso de los paralelos se pueden decir que son principales, aparte del ecuador, obviamente, que sería tanto lo que se encuentran en lo que se usan para tanto dividir la zona intertropical y la zona templada norte junto con la zona polar ártica. O sea, estos serían como, más o menos en imágenes, serían los trópicos y los círculos polares. En el caso círculo polar ártico y trópico de Cáncer para el hemisferio norte y trópico de Capricornio y el círculo polar antártico en el caso del hemisferio sur. No sé si está bien, no sé si entiende bien lo que quiero decir acá, pero en el caso de la latitud, pero se refiere a que estos son 23 grados o 27 minutos de latitud norte y acá abajo 66 grados con 33 minutos de también latitud norte. Que técnicamente, de cierto modo, es igual, solo que en vez de latitud norte es latitud sur para el caso de los otros dos. Ya. Otras posiciones geográficas principales serían las antípodas, que serían dos, que serían en esencia dos puntos que serían diametralmente opuestos. O sea que más o menos usando otra vez usando, por ejemplo, tenemos estos círculos de referencia, digamos que esta es la Tierra. Entonces, aquí está, digamos, no sé, espera un momento, que digamos aquí está nuestro centro, y digamos de que aquí está digamos de que estamos buscando un punto acá, que sería el punto nuestro punto tipo, que sí o sí tiene que estar cruzando la Tierra sí, de manera 180 grados la Tierra. Entonces, ya. Y más o menos sería este el punto antípode que se encuentra aquí. Pero de hecho hay un mejor ejemplo acá en el caso del mapa, de que sería de que por ejemplo Perú, los países que están limitando digo, los países de que Perú es de hecho antípode con tanto Camboya y Vietnam, y por eso puedes ver más o menos de que la imagen en sí, o sea, son puntos antípodes.
Si pregunto por qué es de que en el caso de Perú está invertido más que todo por lo que he mencionado de que bueno, no he mencionado, pero se entiende que más o menos a mayor, si está a mayor grado, está en el mismo grado, pero un grado opuesto, por decirlo, digamos de que estamos en 60 grados latitud sur. Si estamos buscando nuestro punto antípode sería 60 grados, pero latitud norte. Más o menos como, de hecho, el punto con menor latitud del Perú, de hecho, es prácticamente en el Ecuador. Más o menos se puede ver como hay una línea, prácticamente una línea recta, en lo que sería Loreto, más o menos. Mientras que, claro, ya lo que sería Tacna está mucho más dispar. Luego están los puntos periecos, que son puntos opuestos, pero estos están obligados a estar siempre en el mismo paralelo. O sea, digamos de que estamos en el Ecuador, de que estamos en el Ecuador, así que sí o sí, así que significa de que creo que no me estoy explicando bien. Digamos que estamos en el latitud de 60 grados, digamos, y lo que tenemos que y lo que significa de que nuestro punto periheco, estaría prácticamente a una longitud de 180 grados. O sea, sí o sí nos vamos a encontrar en el mismo paralelo. Estamos acá. Este punto no sé si nota mi cursor. Debería estar 180 grados en el otro punto. Estando acá, pero detrás, detrás del globo, más o menos. Y luego están los antíacos, que sería tanto el punto que sería similar al caso de los periecos, pero en vez de ser paralelos serían puntos longitudinales. Y aquí están más bien las coordenadas geográficas y casos específicos si hablamos del Perú. O sea, la latitud, que sería lo que ya mencionó con el tema de los paralelos, que se miden de 0 a 90 grados. Y bueno, el mayor punto de latitud que se encuentra en el Perú sería el Tacna, que está en las medidas. El menor es Loreto, que está prácticamente en el Ecuador. Y está luego la longitud, que es la distancia angular respecto al punto de Greenwich. No te puedes imaginar de que cualquier punto del Perú que estaría en mayor longitud sería prácticamente por la costa. Y en el caso de menor longitud, y por ejemplo está Piura, que de hecho está un poco más adelantado que los otros. Y luego está Madre de Dios, que no hay tanta diferencia de distancia. Y luego está la altitud, que está dividida en tanto metros sobre nivel del mar o metros bajo nivel del mar. En el caso del Perú, el punto de mayor altitud sería en el Nevado Huascarán en Ancash. Están las medidas 6.768 metros sobre nivel del mar. Y en Piura sería la depresión del Bayobar, que sería 37 metros bajo nivel del mar. Esto es un muy breve resumen de lo que sería ya divisiones imaginarias. Y de hecho también tenía que hablar de otro tema, que sería el de los sistemas. Que en corto simplemente sería lo que estaba diciendo acá, tanto la interacción que sería tanto el conjunto y la forma de cómo interactúan los elementos bióticos y abióticos en la Tierra. Obviamente estos elementos serían la biosfera, la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Y obviamente el único que es biótico es la biosfera. Que no va a estar hablando, no va a estar hablando mucho de esto. Y bueno, primero está la geósfera y la litosfera, que si bien son en cierto modo muy parecidos, la geósfera la litosfera está más que todo hablando específicamente sobre la corteza terrestre, mientras que la geósfera es muchísimo más extenso, ya que incluye tanto no solo la corteza, sino también los mantos y el núcleo. Para resumirlo, entonces, la litosfera está
se encuentran como las cortezas y están divididas en dos tipos, la axial y la cima. La axial sería la corteza en la que nosotros nos encontramos, la que es base de los continentes. Su principalmente compuestos son de silicio y aluminio, y principalmente está compuesto de rocas graníticas y metamórficas que serían derivadas de estas últimas. Y tiene un grosor aproximadamente de 10 a 25 kilómetros en los zócalos marinos, o sea, la parte que estaría prácticamente chocando con la zona expuesta de la cima, o sea, esta parte de acá abajo. Mientras que en el caso si hablamos de de las montañas, sería de 570 kilómetros. Y más que todo es para hacer base, por así decirlo, para soportar más o menos el peso de la montaña. O sea, imagínate en ese caso cómo se construye un edificio, de que se tiende a poner pilares por debajo para añadir soporte. En cierto modo sería más o menos lo que pasa con el glacial. Luego está la cima. Luego está la cima cuál es la que se encuentra debajo de esta, por lo general. Y bueno, también tiene silicio, pero a diferencia tiene magnesio. La roca principal es más que todo basáltica y tiene por lo general es mucho más delgada, prácticamente casi menos de la mitad incluso. Y luego están bueno, y luego están los mantos, que ya que ya más que todo son puros datos. Mm, Esto lo voy a mandar si es necesario, no sé. Entonces, sería el manto en general técnicamente ocupa buena parte de lo que es el volumen de la Tierra, 83% específicamente, un 65% de la masa terrestre. Y bueno, los minerales son principalmente de estado sólido y viscoso. Específicamente en el caso de los minerales sólidos se encuentran más que todo en lo que sería el manto inferior, mientras que los viscosos son manto superior. Y en el caso, por ejemplo, del manto superior, aparte de ser mucho más, aparte de no ser, de ser mucho menos grueso que el manto inferior, sería de la presencia de la astenosfera, cual de hecho es responsable, cual de hecho esta ayuda a facilitar el movimiento de las placas tectónicas. Y también, disculpa, y también es en parte responsable de sacar el magma del subsuelo, más o menos. Luego está el manto inferior, que ya más o menos he explicado un poco ya esto. Bueno, ya se puede ver ya la información necesaria. Luego está el núcleo, cual es mucho menos, o sea, mucho menos denso a comparación. Está dividido también en núcleo externo y núcleo interno, donde el núcleo externo es más que todo líquido, mucho más grueso. También tiene más temperatura y principalmente está compuesto por hierro y níquel. Y luego está el núcleo interno, que ya es sólido, es de por sí mucho más caliente ya. Disculpa si dice que he estado apresurado con esto, pero no sé, está estresado un poco. Sí, pero un momento. También falta una parte más de que no tuve complicación para terminar. Sería ya tanto la atmósfera y la hidrosfera. Ahorita lo voy a tener que especificar en un Paint.
A ver, ya, para hacerlo, para hacerlo más rápido, sería, la atmósfera en esencia viene de atmos, que sería gas, y esfaria, que se refiere a la esfera. Y es en parte también responsable, por ejemplo, de que por ejemplo, la foto que se toma en el espacio, por ejemplo, hay un montón de fotos de Tierra, eso. No sé que se vea la Tierra como muy, no se vea abultada, ¿no? Es en parte, ya que es más, funciona como una especie de capa, como esos números, prácticamente que lo hace ver como una esfera. Y también es responsable de la retención de los gases de dentro de la Tierra. Tiene un origen es principalmente, tiene un origen principalmente volcánico y también por la fotosíntesis. Esto más o menos sería aproximadamente como unos 4.500 millones de años en el caso del vulcanismo, mientras que en el caso de la fotosíntesis, que no es bueno, sí, bueno, no es necesariamente solamente por la fotosíntesis, específicamente por las plantas, sino también por otros microorganismos, como sería el caso de las diatomeas. Esto ya sería muchísimo más, muchísimo después, obviamente como 2.500 millones de años aproximadamente. Y de hecho hay otros factores que también determinan la existencia de la atmósfera, que sería tanto la gravedad del propio gas, digo, de la propia Tierra, cuál es responsable de poder retener todos los gases, y la energía solar, cuál es la que dinamiza estos. Más o menos como en el caso de la Tierra. De hecho, también la atmósfera tiende a ser mucho más mucho más espesa, por así decirlo, o por así decirlo, más gruesa en en el Ecuador, en los polos. Pero, allá. Digamos de que esta es la Tierra. Disculpa, de la Tierra. Esto es la Tierra. Y lo que está afuera sería la atmósfera. Creo que debo hacerlo un poco más grande. Ahí. Espera un momento. Ya, a ver, tío. Cometo un error ahí. Ya, bueno. Otro, otro detalle más otra cosa más sería la composición en sí de lo que es la atmósfera. Que podemos dividirlo en tres tipos de gases, que sería tanto los gases permanentes, los variables y los contaminantes, que eso vamos a hablar mucho después. Primero serían los gases permanentes, o sea, los que están principalmente compuestos a la atmósfera, cuál sería el nitrógeno, el oxígeno y el argón. El oxígeno obviamente se encuentra al ser mucho un gas mucho más pesado, se tiende a encontrar mucho más acá abajo en la troposfera, lo cual es lo que nos permite respirar y todo. Y aunque no lo parezca, de hecho el oxígeno no es ni, no ocupan el mayor porcentaje de los gases presentes en la atmósfera, solamente ocupando como un 21% aproximadamente. En el caso del nitrógeno sería 78%, y el argón sería 0,9 aproximadamente. Luego están los gases variables, pues, los gases variables que serían como el vapor del agua, el ozono, que también es responsable de filtrar los rayos. Y luego están los gases contaminantes que serían principalmente los, clorofor- los cloroforocarbonos, el dióxido de azufre, que en su caso específicamente es responsable de la lluvia ácida y el CO2. Ya bueno. En- Otro detalle más serían unas características así más rápidas de,
lo estoy trabando. Unas características de la atmósfera sería, por ejemplo, ser sería la diatermancia, que sería prácticamente que le permite traspasar los rayos solares sin absorber su calor, aun si bien, aun si bien si es que estos lo retienen. Su movilidad, ya que los elementos de la atmósfera son dinámicos. La forma es porque se varía esta de acuerdo a las zonas climáticos, transmisión de ondas sonoras, y también que es incolora, inodora, insípida. Y ya, y ya vamos a comenzar primero con la estructura, ya con la estructura de la atmósfera, que sería primero vamos, estaría dividido en tres, por así decirlo, capas. Sería la troposfera, la mesósfera, digo, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y finalmente la exósfera. En el caso de la troposfera, esta sería la que nosotros nos encontramos y obviamente la que se encuentra a un nivel más bajo. Y, y esta sería la capa más densa. Aquí normalmente ocurren la mayoría de los fenómenos atmosféricos, o sea, el clima. También aquí toma lugar tanto la aviación comercial, la gradiente térmica es vertical. Pero, luego está la estratosfera, que sería la capa de las calmas, por así decirlo. Aquí está la presencia del ozono, cual es responsable de filtrar los rayos ultravioletas. Aquí también se toma lugar la aviación supersónica y también se le suele llamar también la ozonósfera, debido también a la presencia de la capa del ozono, digo. Pero ya. Luego está la mesósfera, cual sería la capa media y la capa más fría, con aproximadamente menos 110 grados Celsius aproximadamente. Aquí también también está presente la zodiosfera y las nubes noctilucentes. Luego está la termósfera o ionosfera, que sería donde tiene la mayor temperatura, con aproximadamente 1500 grados Celsius. La cap- aquí también aquí también se le suele referir como la capa de telecomunicaciones. Aquí también están presentes los satélites y se forman las auroras boreales, las auroras polares. Y finalmente está la exósfera, que la ubica en la zona más extrema. Y la exósfera que se ubica, que sería la capa más extrema también se le refiere como magnetosfera, ya que y está presente los anillos de Van Allen, cuáles serían líneas invisibles de fuerza magnética que, de la Tierra, también es responsable por disipar los rayos del Sol. También se suele dividir de otras dos maneras, cuáles serían la homósfera y la heterósfera. En el caso de la homósfera, comprende las tres primeras capas, o sea, la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Y aquí obviamente también se concentran los gases más pesados, que serían el nitrógeno y el oxígeno. Obviamente que esto varía más con altitud, como ya he mencionado, ya que el oxígeno tiende a ser más pesado, así que tiende a estar en los niveles en los niveles más bajos. Aquí están también la mayor concentración de gases contaminantes y de humedad. Y también hay mucha mayor presión atmosférica y efecto invernadero presente acá. Luego está la heterósfera, que está por encima de estas tres capas, estaría comprendida con la termósfera y la exósfera.
Tiene gases mucho más ligeros como serían el hidrógeno y el helio, y tiene fuerza de ionización y elevadas temperaturas. De momento, ya disculpa. Ya para terminar estaría la hidrosfera, que sería prácticamente que en esencia sería la capa de agua, por así decirlo. Estamos hablando en general de lo que sería el agua, tanto, obviamente, tanto su estado líquido como el estado sólido principalmente. Y esta está establecida principalmente tanto por la hidrografía como la hidrología. La hidrografía primero está específicamente el estudio de la distribución del agua en la Tierra, y en la hidrología habla de la circulación del agua en la Tierra, o sea, más o menos específicamente el ciclo del agua, por ejemplo. Eh, Comenzar, un momento, tengo que hacer una cosa. Disculpa. Yo- Ya primero se comenzar con la distribución del agua, por así decirlo, o sea, o sea, qué tanto representa, por así los tipos de cuerpos de agua, o sea, qué tanto representa. Se tomó, o sea, primero sería comenzar con el tema de que los porcentajes de agua dulce y agua salada. Obviamente el agua salada estaría, hay mucha mayor concentración de agua salada, aproximadamente sería como 67%, 97% del agua de toda la Tierra es únicamente agua salada, y el resto sería agua dulce. En el caso de agua dulce estaría más bien dividida entre tres tipos principales, que serían los cuerpos de agua convencionales, como serían lagos, ríos, pantanos. Luego estarían las aguas subterráneas, y luego estarían las capas de hielo o glaciares, cuáles son de hecho cuáles ocupan la mayor parte del agua dulce en el planeta, siguiéndole más o menos las aguas subterráneas, aproximadamente siendo como la mitad de la cantidad de capas de hielo. Y luego dentro de lo que serían los cuerpos de agua convencionales como los ríos o lagos, más o menos un 87% de toda el agua dulce, a menos que no esté, a menos que no esté en estado sólido, o sea, esté bajo tierra, sería aproximadamente un 87%.
Luego están las aguas intercontinentales, que serían bueno, los océanos, cuáles son, pues, en pocas palabras, obviamente son de agua salada y se están ubicados rodeando todos los continentes del mundo. Aproximadamente la salinidad de esto sería como 35 gramos por cada litro de sal en promedio. Su densidad es más, una- o sea, la densidad del agua, del agua del océano sería más o menos, sería, está especialmente por el cloruro de sodio y el magnesio. Magnesio dándole especialmente el ácido. Y también y respecto, y también una parte, y de hecho también otra cosa en el caso del color del tipo agua. Especialmente esto ocurre en caso del agua dulce, pero también suele pasar mucho con el agua salada. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, en el caso del fitoplancton, que sería el fitoplancton, que en el caso del agua en los mares del Perú, que serían principalmente color verde. Rojo normalmente tiende a referirse como a la presencia de muchas algas rojas. En el caso de amarillo sería principalmente en caso de cuerpos de agua dulce, principalmente parte por el limo. Negro suele referirse como, se suele entender como si fuera agua de alta vubosidad. Y de azul simplemente son aguas cálidas. Respecto a los tipos de océanos, son los cinco, o sea, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Y más o menos para diferenciarlos sería más o menos de que el caso del área, 180 millones de kilómetros cuadrados en el caso del Pacífico, 85 millones de kilómetros en el caso del Atlántico, en el Índico serían 70 millones, el Ártico son como 400 millones y Antártico serían 8 millones, o sea, ocupando 8 millones de kilómetros cuadrados de agua, en lo que sería puro agua. En el caso del Pacífico, el punto de mayor profundidad de este sería la fosa de las Marianas, aproximadamente con 1100 metros, digo, 11.000 metros bajo nivel del mar, metros más bajo nivel del mar. En el caso del mar Atlántico sería la fosa de Puerto Rico, y en el caso del Índico es la fosa de Java. Los límites continentales en el caso del Pacífico sería América en su lado oeste, Asia en el este y Oceanía también en el sureste principalmente. En el caso del Océano Atlántico sería América en el este, Europa en el oeste y África también en el oeste. El Índico, su límite continental sería con África, Asia y Australia, que sería este, sur y oeste respectivamente. Con el Ártico sería simplemente con Norteamérica, Europa y Asia. Y en el caso del Antártico solamente sería Antártida, nada más. Disculpa, ahorita pasando con las preguntas. Un momento.